Por eso cuando hablamos de depresión hablamos de un trastorno emocional, afectivo o del estado de ánimo. Hola valiente, bienvenida de nuevo a este canal donde te enseño a controlar la ansiedad y la depresión de forma contundente en tu vida porque siempre hay opciones y estrategias para estar mejor. Hoy voy a hablarte de qué es la depresión para dummies, o sea, para personas que no saben absolutamente nada de psicología. Y quédate hasta el final porque así vas a poder entender claramente a qué te enfrentas tú o a qué se está enfrentando un ser querido que padece de esta enfermedad. Antes de comenzar, si es la primera vez que llegas a este canal, te doy la bienvenida y te invito a suscribirte y darle clic a la campanita para que puedas recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video y así puedas entender cómo controlar la ansiedad y la depresión de forma contundente en tu vida. La mayoría de personas no saben leer los síntomas de la depresión. Algunas veces los confunden como con otras condiciones o con otras enfermedades y eso sucede porque para poder entender que una persona tiene depresión tiene que conectar los síntomas y no verlos de forma aislada. Por esto hay una gran cantidad de personas que a pesar de que padecen depresión pues no llegan a la conclusión de que necesitan pedir ayuda y pues no lo hacen. Todos deberíamos saber e informarnos de las enfermedades mentales porque eso ayudaría un montón en materia de prevención, de detección y el adecuado tratamiento de las mismas. Por eso, así no sepas psicología, voy a darte el concepto o las ideas claves para que puedas entender qué es realmente la depresión y además puedas entender o comprender la terminología que se utiliza en medicina y en psicología para que no te sientas perdido cada vez que de repente el médico tratante o el psiquiatra o el psicólogo te hablen de esto. Empecemos por decir que la depresión es una enfermedad mental. Una enfermedad mental es un desorden, un trastorno, una alteración mental que hace referencia de la mente de la persona. Al hablar de enfermedad mental, hablaríamos de dos tipos. Una que es la enfermedad de origen físico u orgánico, que sería como el Alzheimer, por ejemplo, que es una enfermedad neurodegenerativa, o sea que hay una alteración en el órgano, ¿verdad? Y hablaríamos también de la enfermedad de origen psicógeno, ¿verdad? Ya no sería un origen orgánico, sino sería un origen psicógeno y al hablar de psicógeno nos referimos a que hay una alteración o un desorden en los contenidos psíquicos de la persona que son intangibles. Dentro de la categoría de enfermedad mental, entonces, la depresión es una enfermedad de origen psicógeno. Quiere decir que no viene producida por una alteración del órgano del cerebro tangible, sino de los contenidos psíquicos de la persona. Al decir que la depresión es una enfermedad psicógena, eso es equivalente a decir que es un trastorno psicológico. Al decir trastorno, si miramos un poco la etimología, diríamos que viene de una palabra latina que es tras, que es hacia atrás, y torno, que es dar la vuelta. Eso quiere decir que es como si el funcionamiento normal de la persona, que diríamos que gira hacia un lado, de repente le da por girar hacia el otro lado. Aquí es importante que sepas que al hablar de un trastorno psicológico estamos hablando de alteración psicológica o desorden psicológico y que esos tres términos son exactamente la misma cosa. Ahora bien, dentro de la categoría de trastorno psicológico, la depresión es un trastorno emocional o desorden o alteración emocional del afecto o del estado de ánimo, que son conceptos muy pero muy similares. ¿Qué significa esto? En el ser humano, a nivel psicológico, hay una serie de procesos que ya están plenamente identificados. Estos son la atención, la percepción, el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la emoción. Al hablar de este último, hablamos del proceso que se encarga de generar un impulso hacia la acción basado en un conjunto de sensaciones internas en la persona. Las emociones son reacciones de carácter psicofisiológico que ayudan a las personas a adaptarse ante los diferentes estímulos que hay en el ambiente, que pueden ser personas, cosas, situaciones, etcétera, etcétera. Las emociones influyen en la atención, activan procesos de memoria, es decir, las asociaciones que habían previamente y además predisponen a la acción. Cuando decimos entonces que la depresión es un desorden o trastorno emocional, pues nos referimos a todo esto.
Cuando hablamos de un desorden afectivo, nos referimos a la expresión de esa emoción en la relación con otra persona, es decir, cómo lo puede ver alguien desde afuera. Al decir que la depresión es un desorden del estado de ánimo, cuando hablamos de estado de ánimo, nos referimos al carácter estable de las emociones en el tiempo y que orienta el comportamiento de la persona. Si te das cuenta, estos tres conceptos están muy relacionados. Por eso cuando hablamos de depresión, hablamos de un trastorno emocional, afectivo o del estado de ánimo. El estado de ánimo en la persona se mueve como en un continuo que va desde activo a deprimido, que de alguna forma tiene que ver con el nivel de energía que tiene la persona cuando está en esos extremos. También podemos hablar del estado de ánimo alto o bajo. Entonces, si ponemos como todos los estados de ánimo que puede tener una persona, que iría, como te digo, de un estado muy bajo, que sería como el excesivamente bajo, a uno excesivamente alto, diríamos que la depresión está en el extremo excesivamente bajo, es decir, que el estado anímico de esa persona está deprimido, así se dice, o excesivamente bajo. Asimismo, en el extremo contrario, excesivamente alto, hablaríamos o utilizamos un término que es el de manía, que también es otro trastorno del estado de ánimo. En consecuencia, la depresión se caracteriza por una alteración o un trastorno del estado de ánimo en el que éste se torna excesivamente bajo y eso se sostiene en el tiempo. Esto altera las emociones, los pensamientos, los comportamientos e interfiere significativamente con la vida de la persona. Integrando todo lo dicho, diríamos que la depresión es una enfermedad mental de origen psicógeno, lo que equivale a un trastorno psicológico. Dentro de la categoría de trastornos psicológicos, la depresión es un trastorno del estado de ánimo en el que este se torna excesivamente bajo. Mucho más fácil de entendernos, ¿verdad? Si quieres saber mucho más sobre la depresión, en este canal vas a encontrar una cantidad enorme de información al respecto, porque en otros videos explico cosas como cuáles son los síntomas fundamentales, cuáles son las causas, cuáles son las principales manifestaciones, cuál es el manejo que debe dársele, etcétera, etcétera. Precisamente acá te dejo un video sobre cómo se manifiesta la depresión, cuáles son sus síntomas y su tratamiento. También en la cajita de información te dejo el link. Bueno, valiente, espero que esta información haya sido de utilidad para ti. Si es así, te invito a que des like, a que comentes y a que compartas esta información con otras mujeres que puedan estar padeciendo alguna condición psicológica que les produzca sufrimiento. En la siguiente semana estaré compartiendo información para que sepas cómo controlar la ansiedad y la depresión de forma contundente en tu vida. Recuerda que todas las habilidades psicológicas son entrenables. Piensa siempre en autorregulación emocional y enfócate siempre, sí o sí, en la solución y no en el problema. Hasta un próximo video, valientes.